para mí es alguien que hizo lo que yo quise hacer de manera sobrenatural. Por eso vamos a hablar en este primer bloque con Juan Manuel un poco de los pilotos, de los entrenamientos, de los autos. Usted tiene que referirlo justamente a cada época, ¿no? Lo escuchamos a Juan Manuel Fangio. Juan, ¿cómo era el entrenamiento previo a una carrera? Bueno, no era como es ahora. Los corredores actualmente hacen a veces una carrera antes de correr. El entrenamiento era bastante reducido porque las carreras eran muy largas. Al principio eran 500 kilómetros. Entonces los coches prácticamente casi no lo usábamos antes de la carrera. Había un coche que podía hacer el muleto, que es lo que andábamos más. Entonces había un reglamento que en el coche de carrera, el que iba a correr tenía que dar por lo menos 5 vueltas al circuito. ¿Con el auto de la carrera? Con el auto de la carrera, sí. Entonces, en esa forma se mantenía o se cuidaba el coche de no andarlo mucho y usábamos el muleto. Pero la clasificación se hacía con el coche de carrera y con eso se tomaban los tiempos y un mínimo de 5 vueltas al circuito. Así que tampoco se hacían las pruebas de tanque lleno y demás, como se hace ahora. El piloto tiene tiempo y ver cómo está el circuito y demás. En la mañana era un descanso para todos. El coche era llevado con los mecánicos a la largada. ¿Directamente usted no se subía antes de la carrera? ¿Después de la clasificación? No, después de la clasificación basta, no se subía más. Los coches eran probados por los técnicos. A veces había probadores que se dedicaban a probar los coches y también ingenieros. El caso de Mercedes, un ingeniero Uhlenau, que es uno de los principales constructores de este auto, él probaba los coches. Juan, hasta más, quería correr. ¿Quería llegar a correr? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros fuimos a probar, bajamos sus tiempos. Entonces se quedó tranquilo. Se le acabaron las ganas. Juan, ¿qué tendencia tenían esos autos? Motor delantero, cubiertas tan finitas. ¿Cuál era la tendencia del auto? ¿Se iban de trompa, se iban de cola? No. El coche en ese tiempo, como las gomas eran mucho más angostas, el coche se hacía un derrapaje. Cuando usted entraba en una curva, se controlaba, ¿no? Entraba a veces de costado el coche, dependía. Y usted acelerando mantenía el coche sobre la pista. Había que llevarlo con acelerador, había que terminar de manejarlo con acelerador. Se llamaba el derrapaje controlado. ¿Sí? Hoy no se hace, hoy parece que andan sobre rieles los coches. Hoy doblan mucho mejor los autos, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Yo hace unos años fui a Donington para una exhibición y se hizo para juntar fondos una fundación Gunnar Nilsson, no sé si Gunnar Nilsson, sí. Que murió de cáncer. Entonces se creó una fundación y me dieron un coche de antes de la guerra, un Mercedes, ¿sí? El año 1936, 640 caballos, 7 litros de cilindrada. Entonces yo no conocía la pista porque llegué muy tarde, ya los demás habían hecho unas pruebas y venía en bajada y en un circuito de Donington que es bastante chico y veo la marca de 300, 150. Dijo, no voy a entrar, voy a pasar un papelón. Y bueno, llegué, pegué una fuerte frenada, el coche se fue de costado de un lado, se fue del otro, ¿sí? Y la saqué bien la primera vuelta, entonces las vueltas que di, la di de la misma forma. Entonces la gente se entusiasmó, porque hacía mucho tiempo que no veía, diríamos, una curva así controlada, ¿no? Andar de costado un auto, porque hoy creo que lo que no tiene la Fórmula 1, o lo que no se ve en la Fórmula 1... ahora cuando se va de costado no tiene remedio. Ya no tiene